¿Qué tal, estimados, estimadas? Un gusto saludarlas. Estamos en el video nuevamente de cuarto medio, el video número 3 para la evaluación número 3 de este año 2021. Así que los saludo cordialmente, bienvenidos y espero que, por supuesto, estén muy bien y les envío desde ya un saludo, un abrazo virtual. Bien. Bueno, vamos a explicar más o menos a través de este video, vamos a explicar en términos generales de qué se va a tratar esta evaluación. Vamos a leer un texto, es una guía evaluada. Vamos a leer un texto de Adela Cortina, un fragmento de una participación que ella sostuvo en una conferencia en nuestro país, ya como aparece acá en la cita, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, por allá por el año 2003. Em, para lo cual, por supuesto, les voy a pedir atención, especial atención, y en la medida que ustedes puedan tener este texto en sus manos, también poder releerlo porque es un texto muy importante, porque define em, lo que nos interesa, ya que define un concepto que es clave en la unidad, y es el concepto de ética, moral y semejanzas entre ambos y diferencias entre ambos conceptos. ¿Bien? Ok, el objetivo de este trabajo es evaluar aprendizaje acerca del concepto de ética y su relación con la moral. Entonces vamos a leer con atención este texto y después yo les voy a mostrar a partir del mismo texto, ¿cierto? En este mismo archivo también, las preguntas que vamos a evaluar posteriormente. Bien, el texto es de la filósofa española Adela Cortina, una filósofa que todavía está viva, ¿no? Así que eso es muy importante, una filósofa actual, y una filósofa que aborda distintas temáticas, varias temáticas, por ejemplo las que se mencionan acá, como lo que es la discriminación de la mujer, los efectos de la economía, la ética aplicada a la economía, también a las empresas, a las profesiones, a la guerra, a la ecología, a la genética, entre otros. Entonces sus textos son bastante interesantes desde el punto de vista de la divulgación, de la filosofía práctica, ¿no? De la ética, y se ocupa bastante, ya sea en estudiantes como ustedes, ya de estudiantes secundarios y también en las universidades. Bien, vamos a leer entonces, ahí está nuestra querida Adela Cortina, y vamos a leer entonces, vamos a ir comentando brevemente, el texto en general define bastante preciso, el texto bastante directo, bien, y en cada instancia que leamos, ¿no? En cada línea, en cada espacio en donde tenemos un punto seguido, podemos encontrar ahí una afirmación importante también de cara a la evaluación posterior. Bien, así que hay que poner ojo, hay que estar atentos y atentas, ¿cierto? Y a la vez también ir disfrutando y entendiendo de qué es lo que se está hablando. Bien. Distinción entre ética y moral. Empezaré por algo más inicial todavía, que es la distinción entre moral y ética, que se hace en filosofía de muy distinta manera, pues a mí me parece que es importante ponerse de acuerdo desde el comienzo acerca de en qué sentido va a ocupar la persona que habla los términos moral y ética. Bien, en esta pequeña parte, ¿cierto? Tenemos una introducción acerca de lo que la filósofa aquí nos va a presentar. Bien. Entiendo que moral y ética, desde el punto de vista etimológico, es decir, la raíz de la palabra, significan lo mismo, porque a fin de cuentas ética viene del griego ethos y moral del término latino mores, y los dos vienen a querer decir costumbre o carácter, y en este sentido tanto la moral como la ética se ocuparían del carácter de las personas, de las organizaciones y de los pueblos. Bien, entonces desde esta perspectiva entonces ya tenemos aquí la definición etimológica del concepto, al mismo tiempo en donde tenemos una semejanza, porque nos dice ahí que vienen a significar lo mismo, independientemente de que los conceptos etimológicos de ethos y mores, ¿cierto?, vengan del griego y del latino respectivamente. Bien, ambos quieren decir lo mismo, costumbre o carácter. Bien, entonces ahí ya tenemos una semejanza y diferencia. Sigo con el texto.
Pero creo que en filosofía necesitamos distinguir entre dos distintos niveles de reflexión y dos niveles de lenguaje a los que podemos asignar los nombres de moral y ética, como podríamos asignar otros, pero creo que estos dos nos son útiles. Necesitamos dos niveles de reflexión y lenguaje. Uno de ellos se mueve en el nivel de la vida cotidiana y el segundo en el nivel de la reflexión filosófica. ¿Bien? Aquí hay algo muy importante. Entonces ella nos dice que para entender estos conceptos y también respecto a su aplicación y a lo que implica también el desarrollo mismo de la ética como una rama de la filosofía, como una corriente filosófica o parte de la filosofía, tenemos que entenderlo desde dos puntos de vista. Entonces tenemos un nivel que es de lo propio de la vida cotidiana, o sea, de la acción misma, de la práctica, y otro nivel que implica la reflexión. Por lo tanto, a modo de explicación ya general, tenemos que la ética pertenece al nivel de la reflexión y la moral pertenece al nivel de la vida cotidiana. Bien, sigamos. La moral, entonces, y esta es una definición absolutamente convencional, se referiría al ámbito de la vida cotidiana, en el que siempre, en todos los pueblos, ha habido algún tipo de conciencia moral, porque todos han entendido que debía hacerse cosas, que había cosas que eran mejores que otras y que, por lo tanto, habría algunas normas o algún sentido de la felicidad que habría que seguir. Yo estoy totalmente de acuerdo con la reflexión kantiana en que la moral pertenece a la vida cotidiana, que la ha habido desde siempre, que no la han inventado los filósofos, aunque evidentemente la filosofía ha tenido también influencia en las reflexiones de la vida cotidiana. Bien. Entonces en este texto ya ella nos remarca, ¿no? Nos destaca que la moral pertenece a esto que llamamos vida cotidiana, ya al día a día, a la acción misma como tal, y está totalmente de acuerdo, nos mencionaría a la reflexión, ¿cierto?, de Kant, un filósofo ilustrado alemán, que también está de acuerdo en que efectivamente la moral pertenece al orden práctico. Bien. La ética sería la filosofía moral, es decir, aquella parte de la filosofía que se ocupa de la moral, de la misma manera que hay una filosofía de la ciencia, una filosofía del derecho o una filosofía de la religión. La filosofía de la moral o ética tendría a mi juicio tres tareas fundamentales. Y esto lo vine definiendo desde mi libro, dice Adela Cortina, Ética Mínima, que es el primero de los libros emblemáticos que escribí. Entiendo que la ética, y aquí vienen las tres tareas, ¿cierto?, tiene tres tareas con respecto a la moral. En primer lugar, aclarar en qué consiste el fenómeno de lo moral, que no es pequeña tarea, ¿cierto?, definir lo que es moral. Ojo con los conceptos acá, los verbos, ¿no?, que implican una acción que nos orientan acerca de lo que ella nos quiere comunicar, aclarar, primera tarea. En segundo lugar, tratar de fundamentar, concepto importante, fundamentar la moral, es decir, tratar de dar razón de la moral, es decir, por qué hay y por qué debe haberla, o si no existe ninguna razón, decir también por qué no existe. Y en tercer lugar, tratar de aplicar, concepto importante nuevamente, aplicar lo que se ha ganado en el proceso de fundamentación a la vida cotidiana. Tres tareas que me parece que son imprescindibles para la filosofía moral o ética en relación con su objeto, que sería precisamente la moral. Bien, hasta ahí el texto. Lo importante aquí, efectivamente, como ustedes pueden observar, es que la filósofa Adela Cortina, ¿cierto?, nos define de manera bastante directa y bastante sencilla varias cosas. Primero, define lo que es ética, define lo que es moral, nos indica cuál es la raíz etimológica de ambos, bien, nos señala la necesidad de separar los conceptos en dos niveles, un concepto que es ética, ethos, en el nivel de la reflexión filosófica, en el nivel, digamos, de la búsqueda racional de la fundamentación de nuestras acciones, y por otra parte separa la moral, ¿cierto?, señalando de que ésta pertenece al orden de lo práctico, ¿ya?, al orden de la vida cotidiana. Bien. Vamos entonces
a la actividad. Como ustedes pueden ver, bastante breve, bastante directo el texto. Y vamos a este formulario evaluado. Bien. En total tiene 29 puntos, el puntaje máximo, que por supuesto espero que puedan lograrlo. ¿Ya? Y tiene tres momentos. Tiene primero un pequeño momento em, de verdadero y falso, como podemos ver aquí, ¿ya? En donde ustedes, por supuesto, como saben, tienen que marcar tan solo un óvalo por fila, ¿no? Por fila, ¿ya? De estas columnas que están acá. Entonces, por ejemplo, según la de la cortina, la ética corresponde al nivel de la cotidianidad. Usted, por supuesto, a partir del texto podrá entender, ¿cierto?, de que ética y moral pertenecen a dos niveles distintos. No hay que olvidar esa distinción muy importante. Bien. Según lo leído en clases, el significado etimológico de ética proviene del latín ethos. Hay que poner, obviamente, ojo, volver a leer, ocupar el texto, que es, por supuesto, parte del trabajo que tienen que hacer en caso de que de pronto se les olvide eh, algún concepto, algún momento, ir evidentemente a buscarlo, que está aquí un poquito más arriba, ¿no? Y así ustedes, por supuesto, ir leyendo con mucha paciencia, ir leyendo bien, no se equivoquen en las trampas que uno de pronto como profesor propone, ¿no? Algunos conceptos que de pronto están mezclados unos con otros y que tienen que ser bien quisquillosos desde el punto de vista de la atención. Bien. Como por ejemplo, Adela Cortina, si es o no una filósofa chilena, ¿no? Según el texto leído, es correcto afirmar que la moral, dos puntos, entonces aquí nosotros tenemos que buscar una afirmación de estas que está absolutamente correcta. Una de estas afirmaciones. Como ven aquí ustedes ya, aquí tenemos un segundo momento en donde tenemos un enunciado, ¿cierto? Una afirmación y alternativas en donde hay que marcar tan solo una. Está en un nivel reflexivo filosófico, la moral. Está la moral, digamos, reflexiona acerca de principios éticos. O sea, ahí tendremos que preguntarnos si que la moral es efectivamente aquello que reflexiona. La moral discute acerca de las posibilidades de aprender a elevar el cosmos. Ahí me acordé de los caballeros del zodiaco, ¿no? ¿Pertenece la moral a la vida cotidiana? O también, nuevamente se repite el concepto, es que la moral reflexiona acerca de la vida cotidiana. Así que ojo ahí con las distinciones y con lo que el texto señala. Según lo afirmado en el texto, son simplemente son dos preguntas de alternativa, en este caso alternativa única, marcar solo un óvalo. Bien, dice, según lo afirmado en el texto, una de las tres tareas de la ética respecto de lo moral es. Y tenemos que efectivamente recordar y acuérdense bien de los conceptos que yo les comenté recientemente, que son los verbos. Muy importante los verbos porque enuncian la acción y cuando uno busca en un texto la acción, se va a dar cuenta de la intención que quiere proyectar, en este caso el autor. Bien. Y un tercer momento final que son preguntas de desarrollo. La primera bastante importante porque contiene 10 puntos, como ustedes pueden ver. Acá arriba, no les comenté, cada una de estas contiene 2 puntos y las de verdadero y falso cada una contiene un punto. En este caso, esta pregunta traten de ustedes responderla lo más completo posible. Es decir, ir respondiendo parte por parte. Primero, ¿qué es la ética? La definen, por supuesto, de la manera más completa posible. Recuerden su etimología también. Bien. También, ¿cuáles son sus tareas principales? Ahí ustedes tienen que mencionar las 3 tareas principales que según la Cortina tiene la ética respecto a lo moral. ¿Y en qué se diferencia ética y moral? Ustedes pueden responder esta pregunta en el orden que ustedes quieran. A mí lo que me importa es que tenga todos estos elementos y esté, por supuesto, bien redactado. ¿Cierto? Que se entienda que están todos estos elementos que se preguntan. Bien. Y segundo, que según su opinión, esto ya es más libre, más pensando, digamos, también en sus propias experiencias, ¿no? Es importante la ética en el ejercicio, por ejemplo, de las profesiones, de las relaciones de pareja, el deporte, ¿no? Pregunta ahí por el deporte, ya que estamos en toda una onda deportiva.
del fútbol y de las olimpiadas que vienen próximamente. Entonces es importante la ética, es decir, es importante reflexionar acerca de las acciones que de alguna manera uno va a cometer, o en desmedro, ¿cierto?, de lo que ya cometí o lo que ya hice, reflexionar acerca de eso. ¿Qué tan importante es apuntar y pensar qué hay de bueno en algunas acciones y por lo tanto de realizable en algunas acciones, y qué hay de malo y por lo tanto evitable en otras acciones? Bien, usted explica por qué y va a tener ahí 5 puntos, por supuesto, en la medida de que usted exponga 5 argumentos que espero sean bien expresados, por supuesto, 5 argumentos personales de opinión respecto a por qué es importante la ética, no tan solo en estos ejemplos como profesiones, relaciones de pareja o deporte, sino que puede usted ocupar otro tipo de ejemplos, como por ejemplo el tema del maltrato animal, ¿no? O el tema de la responsabilidad como estudiante, etcétera, etcétera. Usted puede ahí expresar libremente y tendría eventualmente los 15 puntos de este ítem. Bien, ok, tiene toda esta hoja para responder, así que espero que les guste, espero que disfruten. Esto es, por decirlo así, una introducción, un inicio a otras temáticas ligadas a la ética que vamos a trabajar en clase, como por ejemplo la ética aplicada a las profesiones. Bien, pero eso viene después, con algunos principios éticos aplicados a las profesiones y su relación entre sí. Bien, ok, ha sido un gusto, les envío un abrazo afectuoso, espero podamos encontrarnos pronto y espero que estén muy bien. Bien, un abrazo virtual.